que sobran mis heridas. Es el agua en el desierto. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro y el sello? Tú solo, tú que te diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la paciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos, los veteranos y los que por primera vez os acercáis aquí a vivir, yo creo, una orilla preciosa en contacto con la palabra de Dios. Buenas tardes también a nuestros amigos que nos siguen por internet. En esta presentación del curso que vamos a hacer hoy, prácticamente no vamos a llegar a materia nueva, porque vamos a hacer una breve síntesis de lo que hicimos el año pasado y a propuesta de algunos veteranos, y de paso que hay gente joven, hay gente nueva, deciros qué es fe católica, porque os habéis enterado bien por la radio, bien por Alfa y Omega, bien por amigos, que hoy empezaba este curso bíblico, ¿no? Y que iba sobre la segunda parte de las cartas de San Pablo. ¿Y eso de fe católica qué es? Bueno, porque como hay tanto bueno y malo por ahí, pues nos conviene saber qué es fe católica. Y entonces yo os lo voy a contar tal cual lo pueden encontrar en la web también, esto, con más detalle. Hoy yo lo voy a decir un poquito por encima. Esta es una obra fundada por el padre Ramón Sánchez de León, jesuita, que nació en 1910 y era un eminente biblista. Su obra empezó a funcionar el 21 de febrero de 1950, cuando tenía unos 40 años. Se llamó primero Defensio Fidei y se dedicaba sobre todo, o nació en principio con esa intención, de rebatir errores de los hermanos separados, entonces vulgarmente conocido por protestantes, y Biblia en mano, es decir, con la misma herramienta que ellos usaban, y comenzó a difundirse ya como plenamente en 1956, es decir, 57 años, que estamos en 2013, ya como fe católica, con seglares formados en acción. Pues él pensó, y con muy buen criterio fundador, que más importante que la labor de rebatir era la de formar en Sagrada Escritura sobre las verdades básicas de nuestra fe. No tenemos mayor pretensión. Si buscáis foros de mayor altura tendréis que ir a otro sitio. Es las verdades básicas de nuestra fe, Biblia en mano. Hay que decir que se anticipó a su tiempo, pues puso en manos de seglares desde la ortodoxia católica siempre la palabra de Dios, expuesta de un modo sencillo y asequible. En principio nos confundían con los protestantes y entonces nos tenían por progres, y hoy en ciertos sectores se nos tiene por retros, cuando siempre es y ha sido lo mismo, la misma finalidad, la palabra de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios, ya está. Deciros que también en paralelo estuvo funcionando la editorial Fe Católica. Su proyección alcanzó a Hispanoamérica, donde calaron de manera admirable publicaciones como Síntesis del Catolicismo, los cursos de lectores Cristo en Casa. Hay publicados 18 sobre distintos contenidos específicos, Introducción a la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios, Pablo, María, etc., ¿no?
varios insignes autores, especialistas en Sagrada Escritura, publicaron en esta editorial libros interesantísimos. Entre otros, por ejemplo, aquella colección de cuadernos de Evangelio que usó y recomendó más de un seminario para la formación de los sacerdotes. La editorial cerró, pero aquí seguimos lo que podríamos decir la obra de divulgación de la palabra, Biblia en mano, tal como nació. Perdón. Nació como Pía Unión y hoy es Asociación Pública de Fieles Fe Católica, con laicos que trabajamos en la obra fieles al espíritu de ella, dando a conocer la Sagrada Escritura ahí donde se nos pide. Tenemos un conciliario, es nuestro eslabón con la cadena jerárquica. Los que habéis llegado a misa lo habéis podido conocer, es el padre Roberto. Y hay que decir que no solo trabajamos aquí en la diócesis de Madrid, sino en toda la archidiócesis. En tiempos hubo también en otras provincias españolas, pero ahora en la archidiócesis de Madrid. Estamos, por ejemplo, dando cursos en la diócesis sur, en Leganés y en Getafe. En este momento funcionan cursos de lectores, de instructores y semanas bíblicas, lo que llamamos también charlas o conferencias puntuales, casi siempre coincidiendo con tiempos fuertes, como Pascua, Pentecostés, Adviento, María. Por ejemplo, la de María es una de las más demandadas en parroquias y en otros foros, ¿no? Tenemos un programa quincenal en Radio María, con un buen índice de audiencia constatado, por lo que nos dicen. Hagamos viva la palabra. Pero hasta el curso pasado hubo dos, al curso anterior, la Biblia vista por los seglares, Hagamos viva la palabra. Y aquí estamos en lo que llamamos el aula bíblica, que sigue puntualmente los lunes, que se graba en documento sonoro, para quien lo pide, haciendo un CD cada trimestre o así, y por supuesto en el documento audiovisual, que es el que se publica en nuestra web que pusimos en marcha el año pasado y que ahora tenemos el serio compromiso de alimentarla, que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, es www.fcatólica.es para los que tenéis internet en casa o curiosidad por verlo, ¿no? Por aterrizar así un poco en lo práctico, los cursos, tanto de lectores como de instructores o charlistas que se dan en parroquias, suelen ser semanales o sea, periodicidad semanal o periodicidad quincenal, y las semanas bíblicas son la semana, 5 o 6 días consecutivos y casi siempre en Cuaresma, aunque aceptamos cualquier otra fecha, intentamos acomodarnos a la propuesta que se nos haga. Y de esto, poco más. Ya hemos tenido así una semblanza global de lo que es Fe Católica. Ya digo, si alguien está interesado en saber más datos, pues con más detalles se encuentra en la web o nos lo podéis preguntar, que con todo el gusto del mundo os lo decimos. Y estamos ya con nuestro curso. ¿Qué vamos a ver? Pues hemos dicho que la segunda parte de las cartas de San Pablo. ¿Por qué? Pues porque es tan extensa su epistolario que no nos dio tiempo el curso pasado a verlas todas. Entre otras cosas porque es tan rica la doctrina que tiene que merece la pena ir viéndolo con calma, no de manera precipitada. No se trata de comernos los libros, venga, porque hay que acabar el curso, sino de ver que nos sea útil a nosotros también. De eso se trata. Ver que no pierdo la hora, que voy los lunes a Fe Católica porque es alimento para mi vida de cristiano, me pongo en contacto con la palabra de Dios. Al menos como recordatorio, y por deferencia, claro, a los que asistís por primera vez, deciros brevemente quién es Pablo, y luego haré una síntesis de lo que vimos en el curso pasado, de qué cartas vimos y de qué iba cada una, no más, porque si no, no avanzamos en el curso. Pues bien, tenemos en la Biblia, y me vais a ir buscando ya por ahí los que manejáis la Biblia, Hechos 22:3, irlo buscando, porque ahí justo tenemos lo que podríamos llamar una partida de nacimiento exacta y completa de San Pablo. Hicimos referencia al curso pasado, pero alguno a lo mejor no lo conoce. Y de paso, pues los demás lo recordamos.
A ver, Hechos 22:3, ¿lo tenéis? Sí, sí. Venga, alguien que lea fuerte y claro. Él siguió: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado aquí, en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido en la fiel observancia de la ley de nuestros padres, partidario, entusiasta de la causa de Dios. Perfecto. Y como si... todos vosotros, hasta ahí, Carmen. Muchas gracias. Sí. Para que viéramos, nació en Tarso de Cilicia, que se crió en Jerusalén, que se educó a los pies de Gamaliel, el gran rabí Gamaliel. Dicen los historiadores judíos que cuando murió Gamaliel el viejo, cesó el honor por la ley. O sea, tal era el renombre que tenía este rabino que educó a San Pablo, ¿no? Y no lo vamos a buscar, pero lo leo yo. Está en Filipenses 3:5. Ahí dice: circuncidado los 8 días de nacer, de raza israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y en cuanto a la interpretación de la ley judía, fariseo. Fijaos si tenemos datos. Por otro lado, ciudadano romano por nacimiento. Como veréis, un judío de pura cepa, nacido en una ciudad con derecho a ciudadanía romana. Pues Cilicia era una provincia del Asia Menor. Los que tenéis ahí el mapa, no está representado Tarso, pero sí reconocéis la isla de Chipre, que es esta que está en el rinconcito del Mediterráneo, ¿no? Por debajo de Galacia. Pues frente a Chipre, a las orillas de un río, se levantaba la ciudad de Tarso, que resumía la vida financiera del país por su comercio, su industria, sus mercados, sus diversiones. Era una ciudad de aspecto y cultura griega, gozaba de una alta cultura artística y literaria, y no se sabe por qué Pablo tenía la ciudadanía romana. Hay quien afirma que Julio César la concedió a todo nacido allí sin saber exactamente por qué. Otros dicen que no, que quien concedió esa ciudadanía fue Pompeyo, y otros suponen que Pablo la poseía a título particular porque fuera comprada por algún antepasado. El caso es que gozaba de todas las prerrogativas concedidas a la ciudadanía romana, que no era poco de pago. La ciudadanía romana le daba derecho, era ciudadano de primera categoría. Fijaros si será que Cicerón dejó escrito: que un ciudadano romano sea atado es una iniquidad, que sea azotado es un delito, y matar a un ciudadano romano es parricidio. Era tal la importancia de la ciudadanía romana. Y eso tiene mucho que ver con la vida de San Pablo. Ya vimos muchas cosas el año pasado, una vez que le quisieron azotar, y digo: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano? Cosas como esas. Y otras, pues él prudentemente, o porque su fe se lo inspira en ese momento, pues se deja azotar. Pero eso es el conocer un poco más a Pablo, y eso lo vemos a través de sus cartas. Allí en Tarso había una gran colonia judía que trabajaba en artes decorativas y tejidos preciosos. El padre de Pablo era tejedor y no debía de andar mal económicamente. Pablo siguió también el oficio de su padre, lo vimos cuando leímos Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 18, hace 2 años ya. Y Pablo era un hombre culto. Hablaba, por lo menos que sepamos, 3 idiomas. ¿Cuántos sabéis vosotros? Lo mismo que yo, ¿no? El español es por teléfono. No, alguno más sabréis, alguno más. Pues bien, él hablaba arameo, hebreo y griego. Y nos basta, y esta sí la vamos a buscar, una cita en Hechos 21, para leer del versículo 37 al 40. Digo, con este pasaje nos va a bastar, porque es cuando es injustamente acusado, quieren matarle a sus hermanos de raza en Jerusalén, e interviene la autoridad romana. Y dice el texto, a ver si alguien lo ha buscado ya. A la entrada del cuartel dijo Pablo al tribuno: ¿me permite decirte una cosa? Él le contestó: habla.
¿Hablas griego? ¿No eres tú acaso el egipcio que hace algunos días... Se sorprende, perdona, un momentito. Se sorprende el tribuno, porque cuando le dice, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Y el tribuno lo primero le dice, pero bueno, ¿hablas griego? ¿No eres tú fulanito? Sigue. ¿No eres tú acaso el egipcio que hace algunos días promovió una sedición y llevó al desierto 4.000 sicarios? Respondió Pablo, yo soy judío, originario de Tarso, ciudad ilustre de la Cilicia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Permitiéndoselo él, Pablo puesto de pie en lo alto de la escalera, hizo señal al pueblo con la mano. Luego se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en hebreo diciendo... Hasta ahí. Arameo es el que se hablaba, griego se dirige al tribuno y ahora al pueblo le habla en hebreo. Se hace un silencio. Todos le escuchan porque es su propia lengua. Es un hombre culto, no solo por esto, sino por ejemplo cita de memoria a los clásicos griegos. Por ejemplo, en la carta a Tito habla textualmente las palabras del poeta cretense Epiménides y, por decir mucha verdad, no tiene reparo en denominarle profeta. Dice allí en la carta esta de Tito. Uno de ellos, profeta suyo, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a su formación religiosa, su maestro Gamaliel fue uno de los que, como digo, consiguió el estatus de rabán, que es superior a maestro. El caso es que este chico, este Pablo, aventajado alumno de Gamaliel, de su celo por la ley, capaz, como él mismo dirá, de perseguir hasta la muerte a los cristianos, encadenaba y encarcelaba hombres y mujeres haciendo estragos en la iglesia. Eso lo vimos también cuando dimos el curso de Hechos de los Apóstoles. Él mismo reconoce en su carta a los Gálatas que aventajaba en celo por la ley a sus compatriotas. Si alguien tenía celo por la ley, era él. Y un detalle significativo de cómo era Pablo. Por celo a sus tradiciones, que ante el rey Agripa y Festo, el procurador romano dijo, a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar. Sabido esto, tenemos que saber cómo llegó allí hasta los confines, ¿no? Y es que parece ser que él era alguien en el Sanedrín, quien manejaba el cotarro en el Sanedrín, en el círculo aquel, él era alguien. Y lo digo porque sabemos o tenemos datos ciertos. Sabemos, por ejemplo, de su destreza en el manejo de las escrituras, de su polémica acerada y suelta. Y sabemos, lo que dice el texto, que fue a Damasco a perseguir a los cristianos con poderes del Sanedrín, lo que hace suponer que al menos fama tenía. Pero es que en Hechos, vamos a buscarlo otra vez, 26:10, en Hechos, en el discurso ante el rey Agripa, él mismo declara que dio su voto cuando condenaba la muerte a los cristianos. Escuchémoslo. ¿Hechos cuál es? 26:10. Y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos con poder que para ello tenía de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando eran muertos, yo daba mi voto. Muchas veces por todas las sinagogas, etcétera. Y cuando yo contribuía con mi voto, no era una voz cualquiera en el Sanedrín, sino que tenía peso, porque votaba. Todo esto es muy interesante, porque a pesar de ese brutal comportamiento, y que no podemos dudar que era era fruto de su celo por la ley, de su amor al pueblo, escogido por su amor a la escritura, aunque fuera mal interpretada, pero normalmente a esas almas Dios no se las deja escapar. Peor somos los tibios, los que ni sal ni chicha ni limonada. Y ya sabemos lo que dijo Jesús a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, que son palabras que si las hacemos nuestras son para ponernos el vello de punta, ¿no? Porque dice él, conozco tu conducta, no eres frío ni caliente.
Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio, y ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. O sea que es que no vale, o sea que las medianías, yo ahora cuando hablan, claro, es un regalazo del Espíritu Santo, un regalazo de Dios, el Papa actual, ¿no? Este sí que habla clarito, este sí que dice las cosas por su nombre. Pues más claro, en el Evangelio lo tenemos. Lo que pasa que es fácil acomodarse. Ha dicho también que no quiere cura ni monjas solterones. Lo entendemos todo, ¿verdad? O sea, eso de quedarse ahí de no, que hay que dar el do de pecho, ¿no? Son tremendas palabras estas de Apocalipsis y nos hacen pensar en la medianía de la mediocridad. En una palabra, Pablo creía defender la verdad y ponía en ello todo su ser, todo su temperamento. Y de eso no podemos dudar por su propia confesión. Dice en la carta primera a Timoteo: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza y llamándome a su servicio. Y continúa: a pesar de que antes fui un blasfemo, a pesar de mis persecuciones e insolencias anteriores, pero fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Esto lo vemos este año, cuando lleguemos a las cartas pastorales, las que escribe a sus pastores, en la primera Timoteo lo leeremos. En el aspecto personal, ¿tenemos datos? Bueno, no y sí, o sea, podemos hacer deducciones. ¿Por qué? Pues porque parece ser que no debía tener buena presencia. Sus charlas más bien debían tender más a rollo que de agradables al oído. Y dice, escribiendo en la segunda de los Corintios, que fue una de las cartas que vimos el curso pasado, se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Esto lo decía él mismo, escribiendo a los Corintios. Otro dato: a veces sus pláticas debían ser largas, muy largas, porque antes de partir para Tróade, esto lo vemos también en Hechos, no lo vamos a buscar, pero los que tenéis inquietud y queréis verlo en casa, está en el capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice: al partir de Tróade para Mileto, durante la misa, se alargó la charla hasta la medianoche, y fue cuando el Tico, aquel chaval, sentado al borde de una ventana, se durmió por el largo discurso de Pablo y cayó, ¡paf!, quedando muerto. Si lo leéis, pues veréis que todo acaba bien, ¿no? Que Pablo le resucita de inmediato, pero el dato que buscábamos es ese, que sus charlas se alargaban, vamos, no se sabe hasta cuándo. Y no es de extrañar, porque ya sabemos que Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos. Y para colmo, Pablo no andaba bien de salud. Será, digo yo, para que no haya disculpas a la hora de hacer apostolado, que me duele esto, que me duele aquello. Es posible que en Galacia, vamos a buscar otra cita, ir buscando, segunda de Corintios 12, y vamos a leer del 7 al 9. Digo, es posible que en Galacia tuviera que permanecer más de lo que él había planificado por una larga enfermedad. Y es posible que a enfermedad se refiera cuando la segunda carta a los Corintios les dice esto. Segunda Corintios 12 y leemos del 7 al 9. Y para que no sea orgulloso por la sublimidad de las revelaciones, me han clavado una espina en el cuerpo, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me haga un soberbio. 3 veces he pedido al Señor que me saque esa espina, y las tres me ha respondido: te basta mi gracia, pues mi poder triunfa en la flaqueza. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas, para que se muestre en mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Lo más probable es que le atendiese su colaborador Lucas, de profesión médico. Y esto explica que Pablo, cuando envía en sus
cartas, saludos de parte de unos, de otros, es del único que cita su profesión, de Lucas. El querido, como dice en Colosenses, os saluda el médico querido. A pesar de su temperamento fuerte, Pablo gozaba de una fina sensibilidad. He aquí la paradoja de las almas grandes, ¿no? Era condescendiente cuando debía serlo, tenía un tierno corazón, lo que no quita que ante lo que él creía un deber en defensa de su religión, no lo cumpliera por encima de todo, como en el caso del martirio de Esteban. Por ese celo, una vez en posesión del misterio de Cristo, sufría, y no poco, su corazón. Así, a los corintios, leo yo para no entretenerlos mucho, le dice en la segunda de Corintios 12:15: gustosamente me gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Esto es una frase preciosa que yo sé de algún sacerdote, incluso obispo, que le tiene como lema sacerdotal: gustosamente me gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. A los tesalonicenses les dice que, aunque podría imponer su autoridad por ser apóstol de Cristo, se muestra como una madre que cuida con cariño a sus hijos y le da por amor no solo el Evangelio, sino su propio ser, porque le son tan queridos. Incluso llega a decir a los filipenses que jura por Dios, dice: pongo a Dios por testigo de lo mucho que os amo. Vistas sus cualidades y forma de ser, podemos imaginar lo que sufrió, que además que es la zancadilla constante con la que se encuentra, por sus hermanos en el judaísmo, que estaban en el error y además tenía que enfrentarse continuamente a ellos, porque en esta iglesia y la otra enseguida aparecen los judaizantes a hacer la Pascua, ¿no? A hacer la labor en contra. Es admirable leer cómo cita los privilegios de su pueblo, por los que él mismo dice desearía ser anatema, reconociendo que en lo de su raza, según la carne, fue la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, para acabar diciendo: de los cuales procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Esto es de la carta a los romanos, que la veíamos el año pasado, la última que vimos, ¿no? La carta a los romanos. Fijaros si es de su pueblo, judío, de pura cepa. Y de paso nos viene a nosotros porque Dios lo ha querido así, pero no podemos dejar de pensar que todo el Antiguo Testamento, del cual fue depositario en su momento el pueblo hebreo, nosotros, los cristianos, los procedentes de origen gentil, porque ninguno de aquí, que yo sepa, puede, o a lo mejor sí, de raza judía, o procedente del judaísmo, somos herederos. Todo nos ha venido por él. Los escritos de San Pablo, que vamos a estudiar este curso, podemos considerar que son entre más o menos del 51, que podemos considerar para su primera carta a los tesalonicenses, al 67, fecha de su martirio. Pues vemos que poco antes del mismo es cuando escribe la segunda carta a su discípulo Timoteo, que está considerada como el testamento espiritual de Pablo, y ya llegaremos a ello, ¿no? Ahora voy a dar unas citas para que trabajéis algo en casa, y es lo veíamos el año pasado. La conversión de San Pablo es sin duda el punto culminante, el punto de inflexión, donde será de ser un perseguidor a ser un seguidor acérrimo de la doctrina que él iba persiguiendo, que es su conversión. Su conversión es un hecho trascendental. Pudo ser hacia el año 36, más o menos. El fogoso judío perseguidor, el que respiraba amenazas de muerte, derribado, caído, ciego
ante el perseguido. Si será importante que él lo narra 3 veces, esta milagrosa conversión, cuando iba de camino de Damasco, en busca de cualquier cristiano que pudiera martirizar. Narrativo el capítulo, para que ocurráis un poco. La primera la tenéis en el capítulo 9 de Hechos. La segunda, ante los judíos en Jerusalén, en el capítulo 22 de Hechos. Y la tercera, a la que he aludido en esta intervención de hoy, al procurador Festo y el rey Agripa en Cesarea, también en Hechos, en el capítulo 26, en el 9, en el 22 y en el 26. Ahí están las 3 narraciones de la conversión de Pablo. Y siempre me gusta hacer esta pregunta, porque yo soy así. Me vais a decir de qué color era el caballo. ¿Vale? ¿Deberéis para casa? Pues bien, como este curso no es sobre la vida de Pablo, ni tampoco sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino sobre los escritos de Pablo, os dejo el placer de leer su conversión y ver sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Pero si hemos de recordar que hay un pronombre personal en las palabras de Jesús que no podemos dejar de comentar, porque es también imprescindible para comprender muchas cosas de las cartas de Pablo. Un pronombre personal sobre él, sobre el que Pablo hace girar todo el gran misterio de Cristo que él llevará por todo el mundo. Es el me. El pronombre personal, me. Pablo, deslumbrado, caído, siente una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué bien lo entendió San Pablo, porque podía haber dicho: hombre, no, yo no te persigo a ti, que te crucificaron hace unos años, yo persigo a los que creen en ti. Ahí, justo ahí, está toda la verdad del cuerpo místico en San Pablo, el cuerpo místico de Cristo, y que al ir estudiando sus cartas nos lo hemos ido encontrando por doquier, en toda. Es como una musiquilla de fondo recurrente. Habéis visto muchas películas que tienen una banda sonora, que hay un momento central, pero que luego esa musiquilla, así, en tercera o cuarta pista, se oye a lo largo de la película, con distintas versiones. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, el otro día vi Los Cañones de Navarone. Bueno, pues hay un momento fuerte que se oye bien, la música de Eugenio de Navarone, pero luego van descubriendo las escenas y se sigue oyendo la música de Los Cañones de Navarone ahí en tercero o cuarto lugar, después de las palabras de los actores. Pues algo así pasa con esto del cuerpo místico de Cristo en San Pablo. Sale a relucir por cualquier carta. Nos han llegado 13 cartas suyas, más una, que sin ser de él contiene doctrina suya 100% paulina, que es la carta a los hebreos. Y aterrizo. Hemos visto hasta ahora primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Corintios, Gálatas y Romanos. Nos quedan por ver Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, primera Timoteo, Tito, segunda Timoteo y por supuesto veremos Hebreos. A lo largo del curso, como el año pasado, tendremos también en momentos fuertes 4 charlas extraordinarias, 4 exposiciones de los lunes diferentes del curso. Que bueno, una será por Navidad, otra será por Semana Santa, o sea, una de antes, uno sobre la pasión, otro sobre la resurrección, más o menos, para que nos hagamos idea, y la de mayo, que no puede faltar, que es la de la Virgen. Ya os iremos diciendo fechas, o el próximo día habrá tal, o sea, ya os tendremos al corriente. Y ahora un poquito por encima qué contenían las cartas que vimos el año pasado, y con esto vamos a terminar. La primera que vimos, Tesalonicenses. Son 2 cartas gemelas, las dos, gemelas, muy próximas en el tiempo. Las dos se escribieron en el año 51, desde Corinto.
el momento de la vida del apóstol en su segundo viaje apostólico. Segunda venida de Jesús resucitado, que vendrá por sorpresa, vendrá como un ladrón, la resurrección universal, la alegría, la oración. Os digo, las cosas que vimos en esas cartas. Se escriben las dos con motivo de la parucía. La segunda venida del Señor, eso que no se predica hoy. ¿Qué es eso? Que va a venir el Señor. Digamos, sí, al fin del mundo. Y juzgará a vivos y muertos, según sus obras. Y se ratificará, de hecho, la posición que cogimos a la hora de morir. Donde estábamos situados, se verá en el juicio universal. Pues bien, en la época de Pablo, allá por el año 51, creían que esa segunda venida del Señor era inminente, era ya para enseguida, ¿no? Y algunos, pues empezaron a rascarse la barriga, se total Pablo no queda, y hasta ni curar, es que ni vamos, y sale Pablo, este Pablo, que bueno, ya nos ha admirado el año pasado, dice, el que no trabaje, que no coma, hombre, claro. Bueno, pues esa es primera y segunda de Tesalónica. Luego vimos primera de Corintio, a los Corintios, hacia el año 56. Se escribe desde Éfeso y en el periodo de vida del apóstol es en el tercer viaje. Tiene montones de cosas preciosas esta carta, que nos entusiasmó todo. Cristo escándalo para judíos, locura para griegos, fuerza y sabiduría para los creyentes, envidias y peleas, era yo de Pablo, yo de Cefas, ¿os acordáis? Que lo veíamos, y otros decían yo de Cristo. Pablo les dice que no importa, que somos todos templos del Espíritu Santo, habla de abusos, corrige abusos, del celibato, del matrimonio, de la Eucaristía. Lo bueno que tiene es que hablando de un tema concreto, de un problema concreto, en una iglesia concreta, derrocha un torrente de doctrina que si no hubiera sido por eso no nos habría llegado, como es por ejemplo la institución de la Eucaristía que él narra en esta carta a los Corintios. Tenemos la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas. Sabemos que Juan no narra la institución de la Eucaristía, pues tenemos una cuarta narración de la institución de la Eucaristía en San Pablo, con unos agregados, por decirlo de alguna manera, que son de utilidad, pero muchísima utilidad, que el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Eso es de Pablo, cuando habla de la Eucaristía a los Corintios. Habla de los dones, de los carismas, del cuerpo místico, no podía faltar, claro, y también, y para los que nos hemos casado o vais a casar por la Iglesia, ese precioso himno de amor que se ve en todas las bodas, ¿no? El amor es paciente, etcétera, etcétera, que está en el capítulo 13, y que sin el amor, nada. Esa es la primera. La segunda, la escribe desde Macedonia, también en el tercer viaje, en el año 58. ¿Y qué dice la segunda a los Corintios? Pues habla de que somos ungidos, ministros de la nueva alianza, que hay que salir de este cuerpo para vivir con Cristo, que Cristo se hizo maldición y pecado por nosotros para salvarnos. Hay también un desahogo precioso de su corazón, es cuando empieza a organizar la colecta para Jerusalén, y luego hace una apología, o sea, una defensa contra los judaizantes, que le decían que tú para acá, que tú para allá, y él les dice, pues, quién es, ¿no? Y ahí se le escapa un poco la mano, decía yo. Dice, si se trata de presumir, yo más. Si judíos, también yo. Si no sé qué, también yo. Y habla de los éxtasis que tuvo en el templo y en otros sitios, ¿no? Esta, la segunda de Corintios. La de Gálatas, que fue la que vimos a continuación, también escrita hacia el año 58, y esta a los Gálatas, os he dado el mapa porque os pudiera orientar un poquito, para que vierais los destinatarios de las cartas, dónde está Tesalónica, dónde está Filipos, dónde está Colosa, dónde está Éfeso y dónde está Galacia, por ejemplo. Bueno, pues a los Gálatas les la escribe la carta desde Corinto y habla de la defensa del Evangelio único, de la justificación por la fe, el precioso incidente de Antioquía, por el que muchos hermanos separados han acusado a la Iglesia de bicefalia y que nos quedó clarísimo que es un error de conducta, no de doctrina,
cuando Pablo rehuye comer con los gentiles, todo aquello que vimos tan bonito, ¿verdad? Pues es de la carta a los Gálatas, de la libertad cristiana, y tenemos también en Gálatas los frutos del Espíritu Santo. Que todo esto hablamos el año pasado, con detalle y despacito. Y por último, con esto terminamos la exposición de hoy y lo que fue el curso pasado. La carta a los romanos. La carta a los romanos tiene tela, también está escrita desde Corinto, también durante el tercer viaje, y es la carta magna. Ha tenido tal repercusión en la Iglesia, en la vida cristiana, que para muchas cosas más que los evangelios, porque contiene una acerada defensa de la fe para todos. Es una joya, es un regalo. La mala interpretación de esta carta le llevó a Lutero a separarse de la Iglesia. Él sacó la conclusión aquella de peca mucho, cree más y te salvarás. Bueno, pues nosotros demostramos aquí el año pasado que no va de eso, ¿no? Y que Pablo defiende la fe, pero con obras. Y os decía yo el refrán castellano, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. ¿Qué más cosas dice la carta a los romanos? Pues que la situación inmoral, por ejemplo, de los ateos o de los que no conocen a Dios, dicen que no son inexcusables. Serio esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque dice, si por las obras no han conseguido conocer al artífice de las obras, si veis tales maravillas, o dicho de otra manera, tú ves lo que es bueno, tú tienes una conciencia, no tienes excusa por eso, ¿no? Habla de la fe, pero en toda la carta, de la fe de Abraham, de Adán, de Cristo, habla del bautismo, de la lucha interior, de la vida del Espíritu Santo, de la situación de su pueblo y el anhelo que él tiene porque se conviertan al cristianismo igual que se ha convertido él, y dice que bueno, me parece que lo hemos leído hoy, que por mí sería anatema por mi pueblo, o sea, tanto le duele el abandono del Dios verdadero por parte de sus paisanos que lo saca. Habla de la caridad para con los débiles, sobre todo cuando hace esa preciosa dosología de quién es Cristo y de qué es lo importante, o sea, dónde puso el acento Cristo, ¿no? En los más desfavorecidos, en los débiles, y que hay que tener caridad con los débiles. Y hablaba de los débiles de cuerpo y de espíritu, con ese ejemplo tan bonito de, si yo podría hacer esto, yo puedo comer, que no está, pero si por mi hermano puedo escandalizar, deberé dejar de hacerlo. O sea, es una finura en la caridad, lo que nos cuenta San Pablo y en la carta a los romanos, que no tiene desperdicio, ¿no? Y por último, pues decía un detalle que nos llamó a todos la atención, que me parece que lo dejé de un lunes para otro, o no sé si lo dice en el acto, que dice, ¿vosotros sabéis si el nombre de España viene en el Nuevo Testamento? Sí. Sí, venía. ¿Dónde? Aquí, en la carta a los romanos, ¿no? Porque ahí en la final de su carta anuncia la intención de llegar a España, al fin del mundo, al fin de la tierra, que decía yo que es el Finisterrae, el Cabo Finisterre en La Coruña, donde ellos creían que se acababa el mundo. De ahí para abajo ya se caía topísimo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lo siento, hoy no vamos a ver más. Si Dios quiere, el próximo día sí, os lo anuncio ya, que empezaremos con las cartas de la cautividad y empezaremos, como venimos siguiendo el orden cronológico en que fueron escritas, empezaremos con la carta a los colosenses. ¿Vale? Pues terminamos ahora con la oración a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella criatura, bendita del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas efectuando la gracia de esa belleza alianza, que no decaiga con los años, sino que brille la eternidad. María, solo del cielo, desciende
despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas. Reflejando en los rostros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se desobedecen con tantos cargas, mas con tu María nos sentimos seguros de perdón. El reconoce